lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:42. Ahora sí, tenía desactivado el micrófono. 8:42. Vamos en la parte final de nuestro espacio de noticias a hacer una mirada retrospectiva a febrero del año 2022, cuando la Corte Constitucional reconoció la vulneración de los derechos en la cuenca del río Monjas. Esto fue noticia el año anterior. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada en contra del municipio de Quito y varios de sus organismos por vulnerar el derecho de las personas que viven a lo largo de la cuenca del río Monjas, así como los habitantes de la ciudad de Quito, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en conexión con el derecho al agua, al desarrollo sostenible y a la ciudad, a los derechos de la naturaleza y al derecho al patrimonio cultural. Reconoce que el río Monjas es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y declara que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito vulneró sus derechos. Sentencia de la Corte Constitucional. Esto, como te digo, fue publicado en febrero del año anterior, una nota en el portal de Acción Ecológica. Diario El Comercio también se hizo eco de esta noticia y pocos días después daba cuenta que el dictamen deja sentado un precedente sobre el cuidado de las quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito. Entremos en materia sobre este tema para conocer detalles y sobre todo el hecho de que ha pasado más de un año y 2 meses desde que se emitió esta sentencia y qué ha pasado con el cumplimiento de la misma. José Dubelco está conectado con nosotros. Él es veedor del cumplimiento de la sentencia del río Monjas. Señor Dubelco, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo le va? Fabricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme compartir con usted los avances de lo que está sucediendo respecto a la sentencia de la Corte Constitucional y las medidas que se deben dar obligatoriamente al municipio de Quito. Me parece a mí pertinente, señor Dubelco, poner en contexto, porque seguramente muchos no conocíamos el antecedente. ¿Cómo se da esta sentencia? ¿Cuál es la génesis de la sentencia de la Corte Constitucional, señor Dubelco? Bien, lo que sucede es que a lo largo de mucho tiempo, muchas administraciones, el municipio de Quito ha tratado de una forma equivocada lo que son las quebradas y también lo que sucede en el río Monjas. A lo largo de muchos años, la falta de planificación de la ciudad ha hecho que el río Monjas se transforme en su condición original y ahora es una cloaca peligrosa porque se le ha cambiado además el régimen y se ha aumentado la cantidad de agua que por el río Monjas originalmente fluía. Esta acción, este olvido de las autoridades viene desde hace muchos años. A raíz de la pérdida, o mejor dicho, el riesgo enorme que tiene en este momento la casa de la Marquesa de Solanda, que es una casa patrimoniada que se ubica en la ciudad en Carcelén, al inicio del río Monjas, pues la familia Monjas interpuso una acción de protección. Y los vecinos de Pomasqui también nos incluimos en esta acción, y en este contexto, pues la Corte Constitucional, por primera vez en la historia del Ecuador, sentencia al municipio y le responsabiliza al municipio de Quito por todo el desastre ambiental primero y el desastre en la cuenca del río Monjas respecto a la destrucción que existe tanto en la infraestructura pública como en la infraestructura privada. A raíz de eso, justo hace un año, exactamente el 19 de enero del 2022, la Corte Constitucional emitió esa sentencia en la cual básicamente establece 3 medidas importantes. Una, la medida de reparación para la estabilización del tramo La Esperanza y protección de la casa Hacienda Patrimoniada, que fue esta casa patrimoniada que, aunque parezca increíble, siendo una casa incluso donde vivió el mariscal Antonio José de Sucre, pues esté a punto de caerse en el río por el descuido y por el cambio que existe en la forma de la quebrada. El segundo punto fue la elaboración y la ejecución de un plan complementario del río Monjas.
Y el tercero, la elaboración de una ordenanza verde-azul bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, donde se espera que se incluya ciertas normativas que permitan la recuperación de las quebradas y los ríos de todo el distrito metropolitano de Quito. Es importante señalar que esta sentencia es de cumplimiento obligatorio, es decir, obliga a las autoridades municipales a reparar lo que por mucho tiempo se ha dejado a la libertad y a la falta de planificación de la ciudad y las autoridades. En ese sentido, se está trabajando y esperamos que se cumpla con lo que en la sentencia se establece. Y en eso estamos. Pensamos que esta acción y sobre todo la elaboración de la ordenanza verde-azul se transforme en una herramienta válida para la ciudad, con el propósito y con la intención de recuperar las quebradas, que no son otra cosa que el drenaje natural de las aguas lluvias. Si es que nosotros no respetamos y no entendemos qué significan las quebradas y qué función cumplen en la naturaleza, pues estamos en el peligro que eventos como por ejemplo el de hace unos pocos días atrás en Rumiñahui, con esa crecida de este río, pues haga el desastre que hizo. Esos temas no son eventos naturales y tenemos que tener claro eso. Cuando esos desastres suceden, no son fenómenos naturales. Son eventos que normalmente suceden por el descuido de la gente de no controlar sus espacios, los espacios que la naturaleza marca para que cumplan funciones específicas. ¿Cuánto se ha cumplido de esa sentencia? 1 año y 2 meses después. ¿Cuánto se ha cumplido de esa sentencia, señor Dubelco? Bien, en la parte de la protección de la casa de la Marquesa de Solanda, el municipio ha hecho diferentes obras con la intención de lo que se indica, de proteger la casa de la Marquesa de Solanda. Estas obras, de alguna forma, pretenden que no suceda lo que puede pasar. Esto es que la casa de la Marquesa se pierda en la quebrada. Se han hecho trabajos, sí, se han hecho trabajos. A nuestro entender, deberían ser hechos de otra forma, que garanticen realmente la estabilidad de la casa. Respecto a lo que se está haciendo en la cuenca del río Monjas, existe un plan, está encargada la Secretaría de Territorio y con la coordinación de la Secretaría de Seguridad, un plan que permita la recuperación de la cuenca del río Monjas. Hay que indicar que la sentencia de alguna forma es realmente muy amplia y lo que pretendemos en este tiempo de alguna forma es ordenar esta sentencia con la intención de que se puedan hacer medidas que se puedan controlar y sobre todo que sean eficientes y que sean coherentes con el sentido de la sentencia. Estamos en eso, se está haciendo. Hay que decir que el municipio tiene la obligación, además, tiene que hacerlo. Lamentablemente la velocidad y el tiempo de ejecución de estos trabajos pues no es el que quisiéramos, es un poco más lento, pero eso también se debe a que la estructura y el dinamismo del municipio pues no permite que los trabajos fluyan con la velocidad que la emergencia lo requiere. En cuanto a la ordenanza verde-azul, la Secretaría de Ambiente pues fue la encargada de la elaboración de esta ordenanza. La ordenanza, la elaboración de la ordenanza ya fue presentada en el Consejo Municipal y ya está en discusión. Nosotros estamos intentando que en esta ordenanza pues no sea un tema, una ordenanza más de las tantas que ya existen en el municipio. ¿Y qué dice ese borrador de ordenanza, señor Dubelco? ¿Tenemos detalles sobre eso? Sí, la ordenanza se la ha elaborado, es una ordenanza que a mi gusto, y eso es un tema muy particular, pues es un poco teórica, es demasiado extensa también, pero sin embargo sí recoge la intencionalidad de lo que esta ordenanza debería. Sin embargo, para que esta ordenanza sea útil y sea una herramienta válida y no sea un tema lírico de los tantos que ya existen en Quito, nosotros pretendemos básicamente 2 cosas que se incluyan en la ordenanza para darle una articulación. Lo que sucede y lo que ha sucedido en Quito, y lo marca muy bien la sentencia, es que no existe un ente responsable del manejo de las quebradas y de los ríos. La responsabilidad es cuando suceden eventos, pues
se diluyen un poco en las diferentes entidades del municipio, porque existen demasiadas, pero no existe una en particular que se encargue y se responsabilice del manejo, de la ejecución, de la gestión, del mantenimiento y todo lo que corresponde a lo que sucede en quebradas. Eso no debería hacerlo, le pregunto, eso no debería hacerlo, por ejemplo, instancias como la Secretaría del Ambiente, por citar un ejemplo. Sí, de hecho, se pretende que la Secretaría de Ambiente sea la que esté sobre esta entidad. Sin embargo, más allá de que quién lo debe hacer, tiene que haber una entidad manejada de una forma autónoma que tenga una autonomía administrativa y sobre todo financiera para encargarse de lo que realmente se tiene que encargar. Tenemos que comprender que lo que sucede en las quebradas y en los ríos es un problema muy, muy, muy grave. Hay demasiadas familias que están involucradas y que están a punto de perder sus patrimonios. Es un problema grave, más allá del problema ambiental también. Sin embargo, si es que no existe una entidad específica que tenga la potestad para manejar esto, pues lamentablemente puede suceder lo que está sucediendo ahora, que las responsabilidades se diluyan en las diferentes entidades sin que se haga algo en efectivo y específico. Asimismo, es muy importante dentro de esta ordenanza verde azul, y lo estamos solicitando, que se define y se establezca un tipo de suelo claro, contundente y que no tenga confusión para el territorio de quebradas, para que no suceda lo que está sucediendo ahora, que gente que no tiene escrúpulos, gente viva, malcriada, ocupan las quebradas en forma equivocada, las rellenan a vista y paciencia de las autoridades que no pueden hacer nada. Esto también se debe a que no se establece con claridad absoluta, y eso me refiero, claridad absoluta, qué es quebrada y cuáles son cuál es el territorio de la quebrada. Estamos solicitando que en esta ordenanza se defina este nuevo tipo de suelo para que no exista confusiones y de esta forma evitar que la gente mal utilice las quebradas. Por ejemplo, en esto que usted está señalando, en el tema de la mala utilización de las quebradas, con además de este antecedente que usted señala, sería impensable que la administración municipal regularice asentamientos irregulares en quebradas, tomando en cuenta las consideraciones que usted plantea, señor Dubelco. Es justo el problema que tenemos. Es justo el problema que tenemos en las quebradas. Inclusive, esta administración y las anteriores, sin entender por qué y cómo, ha dado permisos de desarrollo de nuevas urbanizaciones, inclusive de construcción de edificaciones en lugares que realmente no deberían haberse utilizado. No voy a entrar en detalles ni a analizar cómo y el por qué. A mi criterio, esto se debe a que no ha existido y no existe dentro de las regulaciones del municipio una definición clara y concreta de qué es quebrada y dónde están las quebradas. Existen muy buenas herramientas de este momento que cuenta el municipio para definir con claridad absoluta cómo se puede ubicar estas superficies, para evitar, como le estoy indicando, que la gente se confunda de buena fe o de mala fe. Es un problema grave lo que sucede en los territorios de las quebradas. Hay gente que por desconocimiento, por ignorancia, que ha sido engañada, tienen propiedades cerca de quebradas. Y hay otras personas que realmente tratan de rellenar las quebradas para ganarse 2 o 3 metros cuadrados adicionales sin pensar y medir las consecuencias que esas acciones generan para el riesgo de la ciudad. Sumado a ello... Acá se me permite, señor Dubelco, hay un aporte de la ex viceministra del Ambiente y especialista en temas ambientales, Carolina Zurita, que dice: el dictamen que estamos conversando con nuestro invitado generó jurisprudencia y debería aplicarse a todas las quebradas y los ríos que reciben aguas servidas de las ciudades. En Quito se trata del 20% de las descargas, en otras ciudades es aún menos el porcentaje. Esos derechos están siendo vulnerados a todas y todos. No es un problema de tener entidades específicas, añade, ya que estos temas son multiactoriales, y lo que necesitan es que exista la correcta articulación del presupuesto y existan programas con responsabilidades claras de cada entidad que participe. Aporte para enriquecer el debate que estamos conversando, señor Dubelco. Así es. Yo agregaría algo más. Yo no estoy muy de acuerdo con los porcentajes que se señalan ahí. Quito, lo que sucede en Quito realmente es una vergüenza para los quiteños. Es una vergüenza que la ciudad de Quito no cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas. Apenas tiene una chiquitita de 100 litros por segundo al sur de Quito. Es una planta de juguete.
Es una vergüenza que ciudades como Quito, que decimos que es la carita de Dios, no cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas. Cuenca, por ejemplo, en el año 96 ya resolvió su tema de tratamiento de aguas servidas, con una planta inclusive ahora de 4.500 litros, con 400.000 habitantes, más o menos. Puedo estar un poco equivocado en los números, pero a lo que yo voy, no puede ser que una ciudad como Quito, la capital de los ecuatorianos, no cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas. Hay el famoso proyecto de Vindobona, que está en proyectos que las diferentes administraciones demoraron 18 años en diseñar este proyecto. Supuestamente, si deberíamos comenzar a construir este proyecto mañana, por decir algo, se demoraría por lo menos 8 a 10 años. Mi pregunta es, ¿qué pasa de aquí en 8 y 10 años si es que nosotros no tenemos regulados con claridad y tenemos una autoridad definida? Sí, es verdad, existen demasiadas entidades del municipio, para mi gusto demasiadas, pero realmente lo que tenemos que volver los ojos a las quebradas no se resuelve si no tomamos medidas reales y contundentes. Es necesario, y se lo establece inclusive en el numeral 66 de la resolución de la Corte, donde indica que realmente la cantidad, la demasiada incidencia de muchas entidades en el municipio hacen que la responsabilidad, repito, de la gestión, mantenimiento y control de lo que sucede en las quebradas y en los ríos, pues no se dé. Esperemos que con esta ordenanza, que se debería convertir en una herramienta para la ciudad, se logre lo que pretendemos: la creación de una entidad que no sea política, que no sea como las que existen actualmente, que no sea una entidad que se dedique a la generación de informes y más informes y a la gestión de mesas de trabajo, sino que sea una entidad técnica que tenga decisiones profesionales y que permita controlar el desastre que tenemos en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. La ordenanza verde-azul no es para la cuenca del Río Monjas, sino para todas las quebradas y ríos del distrito metropolitano de la ciudad. Correcto. Interesante este tema que habrá que darle el seguimiento correspondiente. Le quiero agradecer al señor José Dulbeco, quien es veedor del cumplimiento de la sentencia del Río Monjas. Muy amable, señor Dulbeco, que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias por dejarme participar y poder comunicar de este problema grave que tiene la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. A usted, muy gentil. Gracias al señor José Dulbeco, que ha estado con nosotros en estos minutos. Un aporte adicional, gracias a la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, a la doctora Daniela Valareso, que está en sintonía. Me dice que la sentencia es muy amplia, ordena intervenir a toda la cuenca del río Monjas, son miles de hectáreas, no hay plata que alcance, además hay tiempos a corto, mediano y largo plazo. Hay que reconocer, añade Daniela Valareso, que en esta administración se ha hecho mucho más que 10 años y lo ha liderado la Secretaría de Seguridad, la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas EMOP y la Empresa de Agua Potable y Saneamiento EMAPS. Ha ejecutado con bastante recursos luego de la disposición de la alcaldía. Dice que el proyecto Vindobona se firmó en el año 2022, igual en esta administración, y la ordenanza verde-azul ya pasó el primer debate. Gracias por este aporte a Daniela Valareso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.